Damos siempre gracias por a la bendición que Dios nos da de poder estudiar estos salmos los días sábados, ¿no? Los salmos, pues, no son favoritos de todas las personas. Creo que a la mayoría de nosotros nos gusta bastante lo que es doctrinal, digamos, las epístolas o lo que tiene que ver con los libros de profecía, ¿no? Los profetas o Apocalipsis. De hecho, aquí en Baxter, nosotros tenemos año con año, en el mes de mayo, un seminario, ¿no? Un seminario donde estudiamos diferentes temas que creo yo son importantes para el ministerio de los predicadores. Antes me quejaba mucho por los temas que tocaban acá, pero desde unos 15 años para acá yo elijo los temas, así de que ya no me puedo quejar. Y dentro de ese tiempo, pues, escogimos el tema de Apocalipsis, así sencillamente, y el Baxter estaba lleno a reventar. O sea, a la gente eso sí le interesa, pero si decimos los salmos, no, hombre, eso no. ¿Ah? Y curiosamente, en los salmos es donde uno puede ver más el espíritu de la devoción hebrea, o sea, lo que ellos sentían en su corazón, cómo es que ellos concebían a Dios, cómo concebían ¿cómo se diríamos? Su condición como hombre pecador. Creo yo que de los salmos uno realmente se alimenta mucho si uno los sabe leer. Para el día de hoy tenemos el Salmo 30. Recordemos que es compilación, así es de que no es que se empezaron a componer y dijeron, vamos a escribir el Salmo 1, 2, 3, 4 y ahí van como capítulos, sino que sencillamente quedó en el número 30 porque le tocó, o sea, le tocó ser el 30, ¿no? En el texto hebreo no hay tanta cuestión así como numeración. Bueno, sí hay numeración, pero en las versiones actuales. Sin embargo, estos no quedaron así numerados, ¿sí? El Salmo 30, el título que tiene en la Reina Valera es Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Porque cuando uno lee el libro, parece, digo el Salmo, perdón, cuando uno lee el Salmo, parece decir eso. Gracias, Señor, porque me has librado de la muerte, como si el autor hubiese tenido una grave o gran enfermedad. En el texto hebreo, porque recordemos que el libro de los Salmos no lo escribe David, ¿no? Sino que este libro es producto de Esdras, muy probablemente. No sabemos, ¿verdad? Pero es producto de Esdras, que David compone muchos salmos, pero no todos. El Salmo 90 no es de David, ¿no? Ese salmo es de Moisés. El Salmo 73 no es de David, es de Asaf. Y hasta Salomón tiene su par de salmos ahí. Entonces, hay muchos autores que componen los salmos. Y Esdras, como es el escriba por excelencia, es el que tiene la idea de hacer los 5 libros de los salmos y entonces copilarlos, o sea, viene de ahí. Entonces, Esdras es el que le pone estos titulitos, o por lo menos los escribas que están al servicio de Esdras, ¿no? Le ponen este título y dice, Salmo cantado en la dedicación de la casa, Salmo de David. Bueno, ¿cuál casa? ¿No? La dedicación, o sea, se dedicó una casa y ahí se cantó este salmo. ¿Cuál casa fue esa? ¿Cuál casa se dedicó? El templo de Salomón, bueno, si nosotros vamos a decir que fue el templo de Salomón, entonces vamos a decir que el salmo no lo compuso David, porque ¿cómo puede componerlo David si luego se va a entonar en ese momento solemne? Y parece que el salmo no tiene mucho que ver con la dedicación del templo. Puede referirse a otra cosa, puede referirse al momento en el que David toma el reino. Recordemos que David es un muchacho cuando viene este Samuel y lo unge. Es un muchacho, lo unge como rey, pero eso no significa que David empezó a reinar al día siguiente, solo lo ungió. Y eso significa que tarde o temprano él va a ser rey. Pero a David todavía le queda un camino por delante antes de convertirse en rey. Primero se convierte en escudero de Saúl, en su arpista también, ¿no? Toca el arpa frente a él, tiene que matar a Goliat. Después tiene que huir por los desiertos porque Saúl pretendía matarlo, ¿no? Huye allá con los filisteos, huye con los moabitas, perdón, huye con los moabitas. Y hay un momento en el que el Señor le dice a David, no, le dice, tú vas a andar por los desiertos, o sea, no te vas a ir de Judá. Y él tiene que huir, ¿verdad? Huye por los desiertos y Saúl siempre anda tras su captura.
Cuando vio que Saúl se había fortalecido bastante, decidió irse con los filisteos, con Aquis, rey de Gat, ¿no? Y ahí le sirve a Aquis como uno de sus generales, hasta que Saúl muere, ¿no? Hay una guerra en el norte de Israel entre los filisteos y Saúl. En el monte Gilboa es donde Saúl muere y le llevan la noticia a David, Saúl ha muerto. Y en ese momentito en que David sabe que Saúl ha muerto, que Jonatán murió también, que toda esta gente murió y compone un salmo muy, muy triste, ¿no? Entonces, en este momentito es que David dice, Señor, consulta al Señor, ¿voy a subir a Judá o no? Permítame un momentito. ¿Subo o no subo? Y entonces el Señor le dice, sí, sube. ¿A qué ciudad subiré? Sube a Hebrón. Ahí es donde David se convierte en rey, hasta ese momento. Entonces él le dice a los de Hebrón, pues, ustedes son mis hermanos, subo y ellos lo ungieron rey, ¿no? Y ahí estuvo en Hebrón por 7 años. 7 años fue rey mientras había otro rey en el norte, un hombre que se llamaba Isboset, ¿no? Ishboset, Ish quiere decir hombre o varón en hebreo, y Boshet quiere decir vergüenza, el hombre de la vergüenza. ¿Quién le pone así a su hijo? No me gustaría saber quién le pone al hijo el hombre de la vergüenza, ¿no? Pero lo más probable es que este hombre no se llamara Ishboset originalmente, sino, dicen los intérpretes, este se llamaba Ishbaal, que quiere decir el hombre del Señor. O sea, ese nombre sí le pone uno a su hijo, ¿no? Ishbaal. Solo que como después del exilio, los hebreos no quieren saber nada, no quieren tener nada que ver con Baal. Baal en hebreo quiere decir Señor, ¿verdad? Pero también es el ídolo. Y como no quieren saber nada, donde aparece Baal, ellos le quitan el nombre de Baal en los escritos y le ponen vergüenza, porque Baal es la vergüenza de Israel, el tiempo de la idolatría. Y entonces al pobre hombre pues le tocó que lo recordaran como Ishboset, ¿verdad? Hijo de la vergüenza. Igual Mefiboset, ¿verdad? Mefiboset, el hijo de Jonatán. Muy probablemente ellos no tenían esos nombres, sino son alterados posteriormente. Bueno, entonces 7 años gobierna en Hebrón hasta que viene Abner y le entrega el reino a David después de 7 años. Y ahora sí, David se convierte en rey. Ahora vamos a dedicar la casa. O sea, porque la idea de rey, ¿cuál es la diferencia entre un rey y un juez? ¿Verdad? Por ejemplo, en el caso de Gedeón, que es uno de los grandes jueces de Israel, que el pueblo le dice, sé tú nuestro rey. ¿Verdad? Y él dice, no, Jehová es el rey de ustedes. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Así él está gobernando. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un juez y un rey? Que el juez lo nombra el Señor y el Señor lo destituye. O sea, es como alguien movible. En el momento de crisis lo llamo, pelea por Israel, gobierna Israel. Cuando oímos nosotros, por ejemplo, que Débora juzgaba a Israel, no tenemos que pensar que emitía juicios, que era una mujer sabia que emitía juicios, sino quiere decir que gobernaba a Israel. O sea, en determinado momento esa mujer era tipo rey, ¿no? Pero la diferencia entre un rey y un juez es que el rey instauraba su casa, o sea, era perpetuo. Y aunque tuviera 80 años, él iba a seguir gobernando. O sea, hasta que su hijo se sentara en su trono. Esa es la diferencia. En cambio, el juez no. El juez gobernaba porque él tenía el llamado, pero en determinado momento él dejaba de ser rey. Por eso, digo, de ser juez. Por eso es que se cuenta de los jueces de Israel y fulano de tal juzgó a Israel por 20 años, juzgó a Israel por 5 años, porque era mientras él ejercía el poder, pero luego iba para su casa y seguía en las que andaba, ¿no? El rey ya es una institución. Entonces, probablemente ahí es donde se funda la casa de David y probablemente ahí se escribe el Salmo. ¿Es una probabilidad? No lo sabemos, o tal vez estamos hablando de un futuro, ¿no? Pero, ¿qué dice el Salmo en sí? ¿Cuál es su contenido? Empieza diciendo, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste.
Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. De aquí es de donde deducen los traductores de la Reina Valera, acción de gracias por haber sido librado de la muerte, ¿verdad? Porque ellos dicen, esto tiene que ver con enfermedad. Y en efecto, pareciera que está hablando de una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el versículo 3. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Bueno, ¿será resurrección? No, porque en el paralelo dice, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. O sea, la idea parece ser que el hombre estaba enfermo, iba a morir, iba a llegar al sepulcro, ya la sentía, pero cerca, y de repente, pues el Señor lo sana. Entonces él dice, me diste vida para que no descendiera a la sepultura y en sentido figurado me hiciste descender del Seol o hiciste subir mi alma del Seol. O sea, yo ya me sentía ya metido en la sepultura, pero tú me sacaste de ahí. Bueno, eso es probable que el autor esté hablando de una enfermedad física, pero los antiguos no distinguían entre una enfermedad literal, la sanidad física, de la prosperidad económica o de esta capacidad que ellos tenían para poder estar exaltados. En otras palabras, por ejemplo, si uno lee la Reina Valera versión antigua, eh, por ejemplo, cuando Jesús le dice a la mujer con flujo de sangre, tu fe te ha sanado, dice la versión de la Reina Valera, ¿no? Pero la versión antigua decía, tu fe te ha salvado, no sanado. ¿Y eso de dónde viene? En griego es un solo verbo, soso. Significa sano o significa salvo, dependiendo del contexto. Nosotros en español tenemos una idea diferente de sanar y de salvar, pero los griegos, por ejemplo, no tenían esa idea, los hebreos tampoco. Para ellos era la misma idea. Si Dios me salvó, quiere decir que me sanó. Si me sanó, quiere decir que me salvó. Entonces, de ahí viene la idea, ¿verdad? De que cómo se va a traducir ese verbo. Entonces, muchas veces ellos cuando hablaban de las aflicciones, pues estoy muy triste, estoy devastado o estoy siendo perseguido. David en el desierto, por ejemplo, a punto de ser atrapado, él podía exclamar o hablar de esa experiencia como de una enfermedad física, o sea, lo podía hacer. Y por eso él puede decir fácilmente, hablando de las persecuciones de Saúl, hiciste subir mi alma del Seol. O sea, porque yo se sentía en el Seol, ¿no? Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Pero los versículos posteriores parecen seguir hablando de algo físico. Vamos a ver. Cantad a Jehová, cambia aquí, ¿no? Esto es típico de los salmos también. Empieza hablando en segunda persona al Señor. O sea, le está hablando a Él. Te glorificaré, oh Jehová. Jehová Dios mío, a ti clamaré. Oh Jehová, hiciste subir mi alma. Y luego en el versículo 4 habla a la gente. O sea, ya no le habla a Dios, sino cambia hacia la gente. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. La característica principal de Dios en el Antiguo Testamento es la santidad de Dios. La semana pasada hablábamos un poquito acerca de ese concepto de la santidad de Dios y decíamos que ser santo significa ser apartado. O sea, no soy como toda la gente. Y eso, cuando decíamos Jehová es santo, lo que decimos es Jehová no es como es el hombre. O sea, es muy, muy diferente. No se le parece prácticamente en nada. Y eso es lo que queremos decir con Jehová es santo. ¿Y esto qué tiene que ver? Mire, y yo me pongo a pensar a veces, ¿no? Si a mí me tocara el trabajo de Dios, estuviera en el rol de Dios, y tuviera que ejecutar juicios sobre este mundo,
creo que hubiese terminado con él hace rato. O sea, ya hace rato hubiera acabado con él. No, es que si, por ejemplo, de nosotros dependiera, bueno, yo no sé, a qué hora hubiéramos acabado con eso. Rato ya, ¿no? Tanto que le oramos al Señor por justicia que parece que nos desespera, ¿no? Pero el Señor es muy diferente a nosotros en ese aspecto. El profeta Isaías, por ejemplo, decía, nuestros caminos no son como, o sea, el Señor dice, ah, mis caminos no son vuestros caminos, como está lejos el occidente, el oriente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces, una característica que el Señor tiene, y no en el Nuevo Testamento nada más, sino que viene desde el Antiguo Testamento, es esa paciencia que Él tiene. Cuando Él subió al monte, ¿no? A veces uno piensa que el Señor es muy drástico, ¿no? Porque, perdón, cuando subió al monte Moisés, ¿no? Viene el Señor y le dice, Moisés, el pueblo se ha corrompido. Se hicieron un becerro de oro, ¿no? Y a veces uno dice, óyeme, pero qué drástico el Señor, ¿no? Qué drástico. ¿Cómo puede ser tan drástico? Solo se hicieron un becerrito, ni que la cosa fuera, ¿no? Bueno, si ellos estaban pensando en el Señor, o sea, vamos a dibujar al Señor Dios, a Jehová. Vamos a hacerle una imagen. Y le hicieron la imagen de un becerro. ¿Qué tal que dijeran alguien acá, por ejemplo, en el Baxter, mira, vamos a hacer una imagen del profesor Selvin e hicieran un cerdo sentado ahí? Hombre, este es el profe. Yo creo que yo me pegó la enojada de la vida y jamás ni me querría ver ese día, ¿no? Ok, y si lo que están haciendo es una imagen de mi rival, o sea, ¿cómo es la situación, no? El libro de Proverbios, cuando habla de los celos del hombre, dice que son terribles, ¿no? Dice que en el momento el hombre celoso se queda tranquilo, no dice nada. Pero en el día de la venganza, el Proverbios lo dice, no perdonará aunque multipliques los dones, aunque le ofrezcas, aunque le jures, aunque le perdones. No, mijito, esta no te la va a perdonar, solo que está esperando el día, ¿no? Y por eso dice que el que se mete con la casada realmente contra su vida peca. O sea, realmente es un baboso. Es lo que Proverbios dice, ¿no? El caso aquí es que el Señor es celoso en ese sentido. Y tenemos que entenderlo en ese contexto, ¿no? O sea, Israel, él lo sacó de Egipto, él lo trajo, le dio el maná, o sea, le dio agua de la roca, lo trajo hasta el Sinaí, le va a revelar su ley. Es más, se la acaba de revelar. Y el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento es, no te harás imagen. Y lo primero que el pueblo hace es una imagen. O sea, qué bonito, ¿no? Y hace un becerro. Entonces, quítate, le dice. Y Moisés se la ve cruda y dice, no, Señor, claro, Moisés, de ti yo haré una nación grande. No, a mí me la hubiera ofrecido y no la pienso, ¿verdad? Y le digo, bueno, Señor, tú dijiste, no, pues yo no estaba escogiendo, ¿no? Pero Moisés no es como yo. Moisés dice, no había nadie más manso. ¿Por qué Dios lo puso en esa posición? ¿Por qué decidió trabajar con Moisés y no con Selvin Monterroso? ¿Por qué? Porque Moisés es Moisés. Y Moisés le dice, no, Señor, si tú vas a quitar al pueblo, mátame primero a mí. Y se puso en el camino. Y yo no sé qué se pone en el camino, porque el Señor con un empujoncito lo bota de ahí, ¿no? Pero él se pone en el camino, ¿no, Señor? Primero me matas a mí y después al pueblo. O sea, pastores de esa calidad queremos hoy en día. No aquellos que se ponen, echen a la iglesia, al infierno, no, esto no sirve, mire, mejor me voy de acá, renuncio. No, el pastor se muere con su iglesia. El verdadero pastor da su vida por las ovejas. No lo dijo Jesús. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida pone por sus ovejas. Esto es Moisés, ¿no? Que dice, Señor, toma mi vida. Primero yo y después el pueblo. Pero no quiere decir que la cosa va a quedar tranquila. Moisés desciende del pueblo, desciende del monte, perdón, hacia el pueblo y arma un relajo que hasta el becerro hizo polvo, ¿no? De oro, ni siquiera lo dejó en trocitos, lo hizo polvo. Y lo tiró entre el agua y agarró el agua y ahora se la toman porque este es el agua de la rencilla. ¿Qué agua más cara, no? Porque el becerro era de oro. Y se tomaron el agua, pero cuando sube al monte es una cosa. Moisés es severo, es serio con el pueblo y les dice, ¿qué pecado han hecho ustedes? Pero cuando sube al monte, Señor, perdónanos. Aquí es donde el Señor le dice, yo los voy a perdonar conforme a tu dicho. ¿No? Pero yo no voy a seguir con este pueblo. Porque me voy a pegar una enojada y mira, ya sabes cómo es este pueblo. Y Moisés le dice, si tú no nos acompañas, Señor, ni nos saques de aquí.
Aquí déjanos. O sea, Moisés es un poquito atrevido, voy a decir, porque pide misericordia y cuando le dan un poquito de misericordia, pues venga toda. ¿Ah? Entonces, Señor, sigue con nosotros, sigue con nosotros. No, yo no sigo, no. Si tú no sigues, no nos saques de aquí. Aquí déjanos. Viviremos en el desierto para siempre porque nosotros no vamos a subir si tú no subes con nosotros. Él entiende la jugada, ¿no? Y entiende cómo va la cuestión. El Señor pronuncia las palabras que Pablo saca en Romanos, ¿no? Ok, voy a seguir con ustedes, pero el día del castigo, castigaré. ¿No? Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Ok, pero resulta que el Señor sí se compadeció de ellos. O sea, amenazó, pero se compadeció. Y Moisés todavía sigue un poquito más, ¿no? El Señor le dice, si he hallado gracia ante tus ojos, déjame ver tu rostro. Quiero ver tu rostro. El Señor le dice, no. Ningún mortal va a mirar mi rostro y va a seguir viviendo. Pero resulta que el término hebreo que se utiliza ahí es kabod. Significa rostro, significa gloria y significa personalidad. O sea, es un concepto bien complejo. En griego hay 20 palabras para poder traducir esa palabra hebrea. Es bien complejo. Pero acabo de citar 3 en español. Significa rostro, déjame ver tu cara. Pero en hebreo también podía decir, déjame ver tu gloria, ¿no? Y también podía significar, déjame ver quién eres tú. O sea, déjame conocerte en lo más íntimo. Y entonces el Señor le dice, ningún mortal va a ver eso y va a seguir viviendo. Pero yo te voy a poner, ¿verdad?, en la peña. Y voy a poner mi mano cuando yo pase. Y tú vas a ver mi espalda. Mi rostro no, porque cualquiera que lo mire, morirá. Pero resulta que el texto ya no nos dice si Moisés sí vio la espalda o no vio la espalda del Señor. Ya no nos contó eso la Biblia. Pero dice que Moisés estaba en el monte cuando el Señor pasó enfrente. Y el Señor pronunció el nombre, o sea, el Señor mismo pronuncia su nombre y dice unas palabras que se van a repetir constantemente en el Antiguo Testamento y que van a llegar hasta nuestras oraciones. He escuchado yo en muchas oraciones estas palabras. Jehová, Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, que perdona la rebelión, la iniquidad y el pecado. O sea, qué interesante cuando el Señor revela cómo es Él. Lento para la ira y grande en misericordia. Lento comparado con quién. Porque es que lento es un adjetivo comparativo. O sea, está comparando al Señor con alguien. Cuando yo estoy solo, yo no soy ni lento ni rápido. Yo simplemente soy. Pero cuando ya me comparo, por ejemplo, la tortuga es lenta, si la comparamos con la liebre, pues si la comparamos con el caracol, como que le gana la tortuga, ¿cierto? O sea, yo creo que un caracol dice, oye, esas tortugas son súper veloces, ¿quién las alcanza, no? Una vez que agarran carrera, ¿quién las alcanza? Entonces, cuando dice lento para la ira, el Señor se está comparando con el hombre. O sea, en comparación al hombre, el Señor es lento para la ira. O sea, no se enoja, no se enoja. Grande en misericordia. O sea, sabe compadecerse, ¿no? El salmista, el Salmo 103 dice, mira, así como se compadece el padre por el hijo, ¿no? Esa forma, porque el esposo por la esposa no se compadece mucho que digamos, ¿no? Así como se compadece el padre por el hijo, así se compadece Jehová de nosotros. Y eso, ¿se acuerda de que somos polvo? O sea, muchas veces uno le exige a los hijos lo que los hijos no pueden dar. No, no pueden dar. No salieron genios, pues, hombre, no salieron. Ni uno ha salido así. Y entonces hay un momento en que uno se enoja, oye, ni ya deberías, pero y uno dice, no, mi solo tiene 5 añitos, pobrecito, ya tiene 5 añitos. Él está en su rollo, ¿no? Y yo aquí exigiéndole que el tipo sea un universitario que sostenga una conversación metafísica, como que no. Y entonces, pues no hace como uno, ¿no? Le acabo de dar el celular
a Joseph, ¿no? El viejito se lo regalé. Y dentro de su inocencia, pues vio que el celular estaba sucio y decidió echarle una lavadita. O sea, ¿por qué no lavar el celular, no? Ah, se quedó sin celular. Dice él que por accidente fue. Fue un accidente, papá. Dice, ah, claro, él dijo, para que quede bien limpiecito, le voy a lavar. Y lo echó entre el agua y toda la lavando el celular estaba él. ¿Okay? Entonces, hay un momento en el que uno ya ni se enoja. ¿Qué se va a enojar uno? ¿No? Uno ya sabe cómo es la cosa, ¿no? ¿Por qué no le di instrucciones, no? ¿Por qué no le dije, mira, esto no se lava, no? Entonces uno dice, tiene 5 años, así es él, es su inocencia, no fue una travesura, fue una equivocación. Entonces uno se compadece y como que el Señor se compadece así, porque el salmista dice, como se compadece el Padre del Hijo, así se compadece el Señor de nosotros. Se acuerda, dice, de que somos polvo. Qué interesante esa metáfora, ¿no? Se acuerda de que somos polvo y dice, bueno, ¿qué me voy a afligir yo aquí, ¿no? Con esta gente, o sea, ¿cómo me voy yo a meter a problemas? Y hay un momento entonces en que el Señor acaba de perdonar a Israel y le dice a Moisés, eh, Jehová es lento para la ira, que perdona el pecado, perdona la rebelión, perdona la iniquidad, que hace misericordia a millares de millares, ¿ah? De los que le obedecen, o diríamos, mejor dicho, de los que intentan obedecerle. Pero cuidado, porque de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. No te equivoques, no tomes la gracia de Dios como motivo o como excusa para pecar, porque no es así la cosa, sino que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Pues el salmista aquí dice eso en el versículo 5, porque en un momento, o sea, en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. ¿Cómo es tu papá o tu mamá? A veces uno dice, es enojado. Enojado porque enoja con uno cuando hace travesuras, pero uno no sabe que le hizo desayuno, almuerzo y cena. No sabe uno todo lo que se esfuerzan y eso es lo que uno no toma en cuenta, ¿no? ¿Cómo es tu papá? Uy, mi papá es bien enojado, pero uno no toma en cuenta que pasa todo el día trabajando por uno y a veces los hijos son tremendos, ¿no? Aquí a veces me dicen a mí ciertas cosas como, ay, que estoy preocupado, ¿y por qué? Es que, mire, no tuve tiempo para ir a ver el partido de mi hijo y echó un gol y yo no estuve cuando echó un gol. Ay, si supieran que a mí me pegaban cuando andaba jugando pelota y que uno se escapaba, ¿no? Para ir a jugar y toda la cosa. Y si echaba unos 5 o 6 goles, nunca lo contaba uno en casa para que no lo fueran a rematar, ¿verdad? Entonces, ay, qué generaciones las que tenemos, ¿no? Porque en nuestro tiempo, dejen de estar corriendo porque arruinan los zapatos, dejen de estar pateando pelota. Y ahora los papás les compran las pelotas, los zapatos, todo, y hasta los llevan en carro para que no se cansen. Y ahora el niño protesta porque mi papá no estuvo cuando yo lo necesitaba. Es un trauma que voy a llevar de por vida, ¿no? ¿Quién me va a quitar este trauma que papá no estuvo cuando yo eché ese gol de chilena? ¿Quién me va a quitar el trauma? Es interesante cómo nosotros nos vamos criando en la vida, ¿no? Pero realmente cuando uno ya analiza a la gente, uno se da cuenta, el Señor se enoja. Sí, el salmista está consciente, dice, pero en un momento será su ira. Y además, uno se la busca, ¿no? En un momento. Pero mira que su favor, su gracia, dura toda la vida. Y eso es lo que ellos llamaban santidad. O sea, el Señor no es como nosotros. El Señor no es a nuestro estilo. El Señor es muy diferente. El Señor es distinto de nosotros, ¿no? Su misericordia es eterna. Él se mete en asuntos de cómo soy yo en mi vida diaria. Eso es su santidad, ¿no? A Baal no le importaba si uno tenía 3, 4 mujeres, no le importaba si uno era un asesino. A Baal, ¿qué le importaba cómo se portara uno? A Zeus, ¿qué le importaba cómo se portara uno, si cometía o no cometía adulterio, si Zeus era el más adúltero de todos los dioses? Así eran los dioses de los pueblos. Pero el Señor no, el Señor es santo, es distinto, ¿no? Y por eso es que Él exige una vida acorde a la que Él, como Él es, ¿no? Conforme a su santidad. Y aquí dice el salmista, ¿no? Celebremos la memoria de su santidad. O sea, alabémoslo porque Él es santo, porque Él es distinto.
Dice él, en mi prosperidad dije yo, error, no seré jamás conmovido. Cuando uno dice semejante cosa es cuando el Señor sabe darle, porque tiene que aprender una cosa, que nuestra prosperidad no depende de nosotros, sino del Señor. Pero Él dice, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Si David escribió este salmo, porque cuando dice salmo de David, puede decir salmo que escribió David o salmo que se escribió en honor de David, pero probablemente está refiriendo al momento en que derrota al gigante, ¿no? Y cuando uno saca el título de doctor, uno dice, ya me hice la vida, o sea, la tengo resuelta. Seguro que la tiene resuelta, ¿eh? Seguro. Cuando yo me gano unos cuantos millones, digo, ahora quién me quita de aquí, ¿no? O sea, llegué a la cúspide y de aquí nadie me mueve. Y resulta que él dice, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. O sea, jamás. Luego dice, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Ahorita reconoció. Es decir, él cometió un error. Pensó que de él venía esa prosperidad y por eso dijo, jamás seré conmovido, pero luego reconoce, no, a mí quien me había puesto como monte fuerte era el Señor. Escondiste tu rostro, dice, y fui turbado. O sea, esto es lo interesante. El Señor lo bendice a uno. El Señor le da prosperidad a uno. El Señor lo pone a uno como, como monte fuerte. Uno es famoso. Todo mundo lo halaga, todo mundo lo alaba, en cualquier cuestión, ¿sí? Todo mundo dice quién fuera como él, quién tuviera el conocimiento que él tiene, quién tuviera la habilidad que él tiene. Y a veces uno se siente tan fuerte, ¿no? Que uno dice, aquí estoy y no seré conmovido. Y se lo olvida uno, ¿sí? Que es el Señor el que ha hecho eso. Y por eso dice él después, escondiste tu rostro, ¿eh? Y fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Lo interesante de David, porque David nunca fue perfecto. De hecho, leer la historia de David es leer la de un hombre sumamente imperfecto. Es interesante leer la historia de David y contar las mentiras que David dijo. Era muy mentiroso. Ni su papá le creía, pues, o sea, porque en el inicio de la historia de David hay un dato interesante. Le dice el papá, llévate estos panes, llévate estos quesos, ¿no? Vas a ver a tus hermanos allá en el campo de batalla, están peleando por Saúl, cuando Goliat, ¿no? Vas, le dejas los panes a tus hermanos, le dejas los quesos al capitán, ¿no? Miras cómo están tus hermanos, me traes noticias y luego le dice un detallito que a veces uno pasa por alto en la lectura. Y me traes prenda de ellos. ¿Cómo que prenda? Sí, o sea, si Eliab está bien, tú me vas a traer algo que sea de él, ¿no? Algo que yo reconozca, esto es de mi hijo. Bueno, eso solo se lo puede decir uno a un hijo mentiroso. O sea, el papá no le cree a David, ¿verdad? Tiene que traerme prenda, ¿no? Tiene que traerme prenda. Y luego cuando David, oye, dice gigante, ¿qué? ¿No? Dice que al que mate al gigante van a librar de impuestos a su familia y le van a dar a la hija del rey como esposa. Y el hombre empieza a preguntar y lo encuentra el hermano y le dice, yo conozco cómo eres, que por tu perversidad viniste a ver el campo de batalla, ¿no? O sea, sabía que David era valiente, muy bien, pero el texto dice que David volvía a preguntar y no preguntaba cómo bajarse al gigante, ¿no? Eso ya lo tenía claro. Lo que él preguntaba era, ¿qué le van a dar al hombre que haga eso? ¿Será que el hombre era interesado? Claro que sí, o sea, ese es David, ¿no? Y David comete muchos errores a lo largo de su vida, pero una cosa que tenía David, que es de celebrar, es que cuando él se daba cuenta del error, no perdía ni un segundo en reconocerlo y en volver a quien tocaba. O sea, hay un momento, por ejemplo, en que le dice el profeta, ¿tomaste la mujer de tu prójimo? Híjole, ese hijo que ustedes tienen, ya me imagino el chiquitín ahí de 6 meses, cómo se encariña uno con un chiquitín de 6 meses, ¿no? Tal vez David sí estaba sumamente enamorado, es posible, creo que sí, cometió un errorazo de esos. Y luego tiene a su hijo, ¿no? Y le dice el Señor, ese hijo morirá, punto.
Y bueno, David, en vez de visitar curanderos, en vez de pagar médicos, lo que David hace es ponerse a ayunar por el niño y a rogar al Señor por el niño. O sea, él le pidió, ruega. Perdón, se me está olvidando el español. Ruega por el niño, a tal punto, ¿no? El niño enferma y muere conforme a la palabra del profeta. David lo sabe. Escucha a la gente que está haciendo bulla, ¿no? Que no le querían decir, porque decían, si mírenlo, cómo está de afligido, cuando le digamos que el niño murió, se mata, ¿no? Y entonces le dice, el niño murió, sí, tráigame comida, ¿no? Y eso, a uno le parece raro, ¿no? A ellos les pareció raro. ¿Qué le pasa a David? Cuando el niño estaba enfermo no comía y ahora que murió, sí. Sí, dijo él, es que ella no puede venir a donde yo estoy, pero yo sí puedo ir a donde él está. ¿Ya qué caso tiene? Pero también es su nivel de comprensión de la voluntad de Dios. O sea, no hace su berrinche de por qué, Señor. No, él sabe por qué. Él sabe por qué. Hay un momento en el que él dice, no, yo lo entiendo. Vamos a comer, sí. Vamos a decirle al Señor, está bien, tus caminos son rectos. Vamos a seguir nuestra vida de aquí en adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que humillarse ante el Señor. Y esto al Señor le encantaba de David. Entonces, por eso es que él dice, en mi prosperidad dije yo, no seré conmovido. Pero era Jehová el que me había afirmado en como un monte fuerte. Por eso, cuando escondió de mí su rostro, fui turbado. Y a continuación, ¿qué hice? Me di cuenta así. A ti, oh Jehová, clamaré. Al Señor suplicaré, a nadie más. Sigue diciendo, en su súplica al Señor, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? O sea, ya sé, Señor, que tú me puedes matar, pero dime tú, ¿qué te vas a sacar con eso? ¿Qué ganancia vas a tener? Por lo menos aquí vivo, yo te puedo hacer algo. ¿Y qué puede hacer David por el Señor? Bueno, voy a anunciar tu verdad. Yo te voy a alabar, ¿no? Por eso dice, ¿te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Sé que te aprovecha a matarme, ¿no? Ni una cosa. Pero ruega por eso. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Parece que entre el versículo 10 y el 11 hay un tiempo. Como digo, estos salmos a veces se componían a lo largo de la vida y era lo que él expresaba cuando estaba en la crisis, cuando estaba en la agonía o cuando el salmista podía haber estado en cama, ¿no? Él pronunciaba esto, ¿de qué te aprovechará mi muerte, Señor? Si el polvo no te va a alabar, el polvo no va a anunciar tu verdad. Ten misericordia de mí, Señor, ayúdame tú, a ti clamaré, porque tú eras el que me tenías en una buena posición, a ti voy a clamar. Y entonces hay un momento en que el Señor los bendice y a ellos no se les olvida esto, así es de que van a concluir el salmo. O sea, como que este salmo se escribe a lo largo de una experiencia larga, no es una tarde en que ellos estaban inspirados y dele, ¿no? Esto está bien pensado, esta es experiencia, ¿no? En el versículo 11 dice, has cambiado mi lamento en baile. O sea, qué interesante. Cambiaste mi lamento en baile. Desataste mi cilicio. ¿Ya? Me quitaste esta ropa y me ceñiste de alegría. O sea, me quitaste la ropa negra de pobre y me pusiste algo para celebrar, ¿no? Por tanto, a ti clamaré, gloria mía. Mire cómo le llama a Dios. Al Señor le llama gloria mía. Y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Último comentario. Cuando uno escucha el término te alabaré para siempre, uno piensa que David se pone a cantar todos los días, ¿no? A cantar todos los días. Y todos los días afina su guitarra ahí arriba, mueve las clavijas y dele, que cante, ¿no? Pues yo creo que no me gustaría tanto un rey así porque este no hace el trabajo de rey, ¿no? Pero en primer lugar, David no tenía guitarra, seamos claros, la guitarra viene de los árabes, es mucho posterior. Lo que David tenía era una lira,
¿ya? Un tipo de arpa chiquitito era lo que él tenía. Pero cuando él dice te alabaré, él no está pensando en cántico, sino en lo que él está pensando es en el habla, en lo que uno dice de Dios. O sea, muchas veces a uno le dicen ciertas cosas como, qué suerte la que tiene usted, ¿no? Y uno a veces responde, sí, qué suerte la que tengo yo. Ey, momento. La oportunidad de alabar al Señor se acaba de ir, ¿no? Porque cuando a uno le dicen qué suerte la que tiene usted, no es suerte, no es suerte. Es el Señor el que ha sido misericordioso conmigo. Es el Señor el que a mí me ha elevado. Y eso es lo que Él tiene en mente. Veamos otra vez el versículo 12. Por tanto, dice, a ti cantaré, muy bien, gloria mía, y no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Muy bien. Sí, pero es que no se refiere a ese puntito, ¿sí? Porque los hebreos no cantaban como nosotros, sino ellos declamaban o proclamaban. Y eso significa yo todo el tiempo estoy hablando de mi Dios. O sea, eh, óyeme, ¿y tú tienes comida en este tiempo de cuarentena? Claro que sí. El Señor ha sabido proveer para nosotros. Ah, el Señor te proveyó. Claro que sí, el Señor me proveyó. El Señor nos ha dado. El Señor me dio esto. He aquí, dijo el profeta, yo y los hijos que el Señor me dio. O sea, sí, muy interesante. Herencia de Jehová son los hijos. Muy bien, entonces son los hijos que el Señor me dio. Sí. Uno te dio. Sí, por ese uno yo todo el tiempo alabaré al Señor y todo el tiempo hablaré bien del Señor. Alabar al Señor significa todo el tiempo estar contando las misericordias, las maravillas que el Señor ha hecho. ¿Y usted por qué es tan bueno? No, yo no soy tan bueno. Yo no soy tan bueno. Es el Señor el que ha tenido misericordia de nosotros. ¿Verdad? Ay, usted sí se merece el cielo tan bueno que es. Bueno, no me lo merezco, aunque acepto el sarcasmo, ¿no? Sarcasmo por delante, pero no me lo merezco. Así que no es por ser tan bueno. Y aunque fuese bueno, no sería por ser bueno, es porque el Señor tuvo de nosotros misericordia. Y jamás dejaremos de proclamar eso. De hecho, aquí el salmista en su experiencia dice, en el momento en el que yo dije, estoy en la cúspide y no seré jamás conmovido, ahí el Señor apartó de mí su rostro y allí colapsé. Aprendamos ese ejemplo, aprendamos eso. No soy yo, es el Señor. No soy yo, es el Señor. Por eso es que Él no dice, yo tengo gloria, sino, Señor, tú eres mi gloria. ¿Cómo así? En ti yo me deleito. Tú eres mi gloria. O sea que tú tienes gloria. Claro que sí, pero mi gloria tiene nombre y apellido. Se llama Jehová de los ejércitos. Bien, vamos a pedirle a Marlon que nos despida en palabras.